Buenos días, querido oyente. Queremos darle gracias al Señor por permitirnos estar aquí y compartir su palabra. Y gracias a usted por permitirnos estos momentos de reflexión. Usted está en sintonía de este su programa Desde el Desierto, un programa autorizado por el Señor y de corte educativo bíblico con temas referentes a su pronta venida y a los últimos días. Bendiciones. Este es su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Les exhortamos a que comparta con otros su programa a través del enlace www.desdeeldesierto.com. Saludos y bendiciones. El día de hoy hablaremos sobre el día de Yahweh y su relación con la gran tribulación. Las señales de la proximidad de la segunda venida de Cristo son muchas. Hablamos de algunas de ellas en capítulos anteriores, en los cuales el Señor Jesús se refiere como principio de dolores. Mateo 24, versículos 3 al 8. El engaño alcanzará a muchos por el surgimiento de mensajes que se dicen ser de Dios. Falsos cristos, guerras y noticias o rumores de guerra, tribulación entre diferentes grupos étnicos, severas epidemias, gran hambruna y muchos terremotos. Hablamos sobre estas señales y su relación con los eventos que resultan de la apertura de los sellos del rollo por el Cordero en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 7. O sea, estos eventos que son señales son resultado de la apertura de los sellos que autentican el rollo, que contienen los 7 sellos y 14 otros juicios más, un total de 24 juicios. Pero los juicios del gran día de Jehová pueden ser constituidos como los últimos 14 juicios. Estos eventos son enviados por Dios mismo como preámbulo, principio de dolores de parto, cuando hablamos de la apertura de los 7 sellos, los cuales se intensificarán sus consecuencias a medida que se acerca la venida. Hablando ahora de todos las señales. Pasarán rápidamente sin dar oportunidad para recuperación. Pero Jesús el Señor también habla de 7 señales que indican este tiempo que hablamos hoy. La gran tribulación. Después de los dolores de parto, entonces sigue la tribulación que incluye la gran tribulación. La gran tribulación es un momento en cuanto nunca se ha visto ni habrá jamás. Ese ni habrá es una promesa que será la última de las tribulaciones, pues su venida traerá el reino de paz. Isaías 9, versículo 2 al 3. El prefijo griego gran, mega, gran, grande, es notable o significa fuera de lo común en grado, en magnitud o en efecto. Este tiempo estará caracterizado, según Mateo 24, por momentos de tribulación, muerte de los que creen en Cristo Jesús, muerte de los mártires que son testigos de Jesús, un fuerte rechazo del mundo por el pueblo de Dios, una traición por las gentes cercanas, entre ellos familiares, aún familiares que no creen específicamente, los apóstatas en contra de sus familiares creyentes que permanecen o quieren permanecer en la fe. Vamos a ver la aparición de falsos profetas. Esto es personas que dicen hablar de parte de Dios, pero no son de Dios. Y por esto serán muchos engañados, creando una desilusión en Dios y por el aumento de la maldad en el mundo específicamente. Y se nos llama a la necesidad de perseverancia en estos momentos. Este es el día de Jehová, que muchos de los profetas hablaron. Un examen cuidadoso de los textos proféticos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos aclara que el día de Yahweh abarca una serie de acontecimientos que muchas veces aparecen supuestos en el horizonte de la perspectiva profética. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 al 14, y tiene como común denominador el triunfo final de Dios sobre la muerte, el pecado y el diablo mismo. En una palabra, sobre todo mal proveniente de la caída original y sobre toda potestad que se haya levantado
contra el reino de los cielos. Este triunfo final traerá consigo tanto bendiciones como castigos de proporciones desconocidas hasta entonces. La expresión el día de Yahweh o el día de Jehová o sus equivalentes es un rótulo de un tema frecuente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento vemos referencias a este día en Isaías 2:12 al 21, Isaías 13:6 al 9, Jeremías 30:3, Jeremías 37, Jeremías 40:10, Ezequiel 33, Joel 1:15, 2:1, 2:28 al 32, 3:14, Amós 5:18 al 20, Abadías 15, Sofonías 1:7, el día de la ira o aquel día, Zacarías 14:1, como en el Nuevo Testamento también encontramos pasajes como 1 Tesalonicenses 5:1 al 4 y 2 Tesalonicenses 2:2, 2 de Pedro 3:10, Apocalipsis 2:10, Apocalipsis 6:17, Apocalipsis 16:14. Este día que se prolongará durante un periodo de tiempo que abarca la gran tribulación, culminando en la batalla de Armagedón, que es cuando Cristo Jesús venga sobre el monte de los olivos. Será un tiempo de prueba para Israel, la gran tribulación, de castigo para las naciones, los que tienen la marca de la bestia, y la manifestación es pública, visible para todos, de parte del Señor Jesucristo, cuando sus pies y antes de que sus pies posen sobre el monte de los olivos. Zacarías 14, versículo 1, Hechos 1:11. Su venida será precedida de señales, pero el momento preciso será casi instantáneo o inesperado. Será sorpresivo como el de un ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3. Traerá, sin embargo, consigo la oportunidad de salvación para los que se arrepientan. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Además, la frase aquel día o el gran día ocurre más de 75 veces en el Antiguo Testamento. La frecuencia con que ocurre evidencia su importancia en las escrituras proféticas. Veamos algunos pasajes. Isaías 2:12 al 14. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Ezequiel 30, versículo 3 al 4. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo para las naciones será. Joel 2:1 al 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tiniebla, día de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Joel capítulo 2, versículos 10 al 11 dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra
y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Es evidente que los eventos comprendidos en el día del Señor son en realidad trascendentales, y el estudio de este periodo debe de incluir el estudio de una gran parte de las escrituras proféticas. Debe de incluir los eventos profetizados para el periodo de la tribulación, tales como la confederación de estados en un imperio romano, Daniel 2 y Daniel 7, el surgimiento del gobernante político de este imperio, quien hace un pacto con Israel, Daniel 9:27, Apocalipsis 13:1 al 10. La formulación de un falso sistema religioso bajo la dirección del falso profeta, Apocalipsis 13:11 al 18. El derramamiento de los juicios indicados en los sellos, Apocalipsis 6. La separación de los 144,000 testigos, Apocalipsis 7. Los juicios de las trompetas, Apocalipsis 8 al 11. El surgimiento de los testigos de Dios, Apocalipsis capítulo 11. La persecución de Israel, Apocalipsis capítulo 12. El derramamiento de los juicios de las copas, Apocalipsis capítulo 16. La caída de la falsa iglesia profesante, Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Los eventos de la batalla de Armagedón, Ezequiel 38, Ezequiel 39, Apocalipsis 16, Apocalipsis 19, del 17 al 21. Y la proclamación del evangelio del reino en todo el mundo, Mateo 24:14, también incluirá los eventos profetizados en la relación con la segunda venida, tales como el regreso del Señor, Mateo 24, versículos 29 al 30. El estudio de la resurrección de los santos y de la tribulación, Juan capítulo 6, versículo 39 al 40 y Apocalipsis 24. La destrucción de la bestia y todos sus ejércitos, del falso profeta y sus seguidores en el culto a la bestia, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. El juicio de las naciones, Mateo 25, de 31 al 46. La reunión de Israel, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14. El juicio de Israel viviente, Ezequiel 20, 33 al 38. La restauración de Israel en la tierra prometida, Amós 9:15. El encadenamiento de Satanás, Apocalipsis 20, versículos 2 al 3. Mateo 24, 15 al 21 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí el Señor Jesús les advierte a los de Judea, en Jerusalén y las áreas de su alrededor. Curiosamente, no Galilea, ni tampoco los lugares que están más allá del río Jordán, pero específicamente al área de Judea, que huyan con gran urgencia. Cuando el falso profeta surja en el lugar del templo, quebrantando el acuerdo de paz firmado en el inicio de su surgimiento. Una invasión por parte de los ejércitos del mal. Asediarán a la ciudad por todas partes, la rodearán y matarán a todos los que crean. Y esta invasión será hasta que venga el libertador.
tenemos que tomar en cuenta que todos los eventos de la última semana de Daniel tienen que ver y están directamente relacionados con el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6 en adelante. El gran día de Jehová es iniciado con el arrebatamiento de la iglesia y luego la gran tribulación, después de un periodo de tribulación. Esta gran tribulación, que es en los últimos 3 años y medio de estos 7 años, está marcada por los juicios de Dios, que son 14 en total cuando incluimos la tribulación y la gran tribulación, que llevan y culminan con la segunda venida de Cristo. La tribulación incluye las 7 trompetas, la gran tribulación incluye las 7 copas que son derramadas, que contienen la ira de Jehová. Pero durante el periodo de las 7 copas es donde la gran tribulación se intensificará y llegará a su clímax. Este evento del que habla el Señor Jesús es el surgimiento de la triada satánica liderada visiblemente por el falso profeta, quien llevará a la gente a la adoración de la bestia estatua. Este surgimiento de la abominación desoladora es la señal de la gran tribulación y que inicia en la mitad de la semana y durará 3 años y medio o 46 meses. Y durante este tiempo, durante 46 meses, entonces entrará Jacob en gran angustia. Y esto vendrá directamente después del asesinato de los 2 profetas de Dios, según Apocalipsis capítulo 11. Pero luego que ellos sean removidos, entonces vendrá el último ay de los moradores de la tierra. Veamos los acontecimientos, Apocalipsis 13, versículo 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El Señor Jesús advierte que cuando surja este gobierno diabólico del dragón escarlata, como vemos aquí, es una mezcla de la bestia que vimos en Daniel, que representan los gobiernos de la tierra que ejercerán control sobre los territorios de Israel y gran parte del mundo oriente y occidental. Pero aquí está como surgiendo del mar, que es el mundo, en una plataforma global que alcanza con su poder a todas las partes del mundo. Finalmente, su poder y su trono por tiempo limitado se le ha dado al enemigo. Este gobierno surgirá en su tiempo, pero con poder desde su formación. Pero este poder habrá sido limitado por el ministerio de los 2 profetas de Dios. Pero ahora, después de los 3 años y medio del tiempo de profecía de estos 2 profetas, Apocalipsis capítulo 11, cuando ellos sean asesinados, entonces después de esto no tendrá oposición ninguna, y creerán los hombres, y hará creer a los hombres la bestia, que ella es la responsable de la muerte de estos 2 profetas, pero no sabiendo de que el mundo, no sabiendo de que era un tiempo limitado la profecía de estos 2 profetas. Es aquí donde Jerusalén será hollada por 3 años y medio. Es aquí donde Jesús dice que los habitantes de ella huyan, porque implantará su trono en ella el dragón por medio de la bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos, y se posará en el templo construido para este propósito. Después de esto surgirá una falsa religión por medio de un falso Cristo que irá en contra de todo lo establecido en las Escrituras. Pero los que no creen y los apóstatas no creerán
que este es un falso Dios, porque es un antidios, enemigo de Dios y de los santos de Dios. Y es por esto la gran persecución que se desatará en contra de Israel y de los seguidores de Cristo. Y esta persecución traerá más angustia para Jacob que lo que se había visto jamás. En un paréntesis, todos los juicios son malos y afectan a todos los habitantes de la tierra que en ese entonces estén sobre la tierra. Pero la abominación desoladora afectará más al pueblo de Israel y los creyentes cristianos que ningún otro grupo étnico sobre la tierra. Los engañados son los que han rechazado a Dios y a sus estatutos. Las escrituras las tienen como si fuese algún mito o algo por el estilo. El falso profeta, el cual es una bestia en sí misma, es el falso Cristo, sacerdote de Satanás, quien adorará a Satanás desde el templo como con toda clase de barbaridades inimaginables. Y esto traerá destrucción para todo el pueblo, para todo el mundo. Y ahí donde se implantará el sistema de pertenencia del 666. Si hablamos de la ira de Dios sobre los moradores de la tierra, a simple vista pareciera como que tenemos a un Dios injusto, a un Dios que está airado con el mundo. Aunque ciertamente Dios está airado con el mundo y su sistema irreverente, vemos también que las amplias oportunidades que Dios provee para rescate son innumerables. Esto incluye la aparición del Mesías, que declara la voluntad de Dios, que está estratégicamente colocada esta venida, primera venida, dentro de los últimos días y antes del derramamiento del Espíritu Santo y de su ira. La gran tribulación tiene un propósito doble. Uno es la limpieza sobre la tierra de los enemigos de Dios y que abiertamente han pronunciado su enemistad y su desacuerdo con lo que Él ha pronunciado. El segundo propósito de la gran tribulación sería la consecuencia del rechazo del Mesías en su primera venida por parte de Israel. Y este día, por usar el lenguaje bíblico, es el día de rearar la tierra para plantar nuevos frutos que reflejen la justicia de Dios. Tanto el dragón como la bestia y el falso profeta serán todos apresados por orden del Señor, el Señor de señores y Dios eterno, y será implantado sobre la tierra la teocracia esperada, en donde Dios será el que dicta sentencia, el que reina y el que hace juicio. El reino de la gloria del Dios Todopoderoso, donde Jesús será el Rey y soberano. Shalom.